Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Jesús comienza la vida pública con un llamado. Conviértanse y crean en el Evangelio. Son las primeras palabras suyas que recoge el Evangelio de San Marcos. Es un llamado, una invitación de Jesús constante. Y cada cuaresma nos la renueva. Otra cuaresma. La número, puntos suspensivos, cada uno sabrá qué número de cuaresma es en mi vida. Yo este año en el curso anual estaba con otros dos. Dijimos, este es nuestro curso anual número 50. Nuestro primer curso anual fue en el año 74. Fue en Los Talas. No era el padre Víctor, era uno de ellos. Bueno, es fácil de calcular. Quizás nuestras cuaresmas conscientes le podemos quitar unos años. Porque los primeros no éramos muy conscientes. No. Pero en realidad no es una cuaresma más. Es la cuaresma. Es la única cuaresma que tengo. Porque la que tengo es ahora, la que comienza el 14 de febrero, miércoles de ceniza. Esa meditación tan linda de San José María, la conversión de los hijos de Dios, un clásico, comienza diciendo: cuaresma, tiempo de penitencia, de purificación, de conversión. No es tarea fácil. No es tarea fácil. Tenemos experiencia, queremos ser santos, llevamos años intentándolo y no lo somos. El cristianismo no es camino cómodo. No basta estar en la iglesia y dejar que pasen los años. La vida nuestra, la vida de los cristianos, la conversión primera, ese momento único que cada uno recuerda, en el que se advierte claramente todo lo que el Señor nos pide, es importante. Pero más importante aún, y más difíciles, son las sucesivas conversiones. Entonces, no es fácil, sucesivas conversiones que el Señor nos va pidiendo a lo largo de nuestra vida, todos los días de nuestra vida, me tengo que convertir. Y la cuaresma es un tiempo especial de gracia. Dios nos busca, nos llama. Quiere prepararnos para celebrar el misterio central de nuestra fe, el Tríduo Pascual. Estar a tono con su pasión, muerte y resurrección. Su gloria, que es la fuente de la salvación. Cuaresma que con sus 40 días hace referencia a los 40 días de Jesús en el desierto, ayunando y rezando. Nosotros no nos vamos al desierto. Pero sí procuramos estar en tiempo especial de conversión. Y hace referencia a otro número 40. Los 40 años del pueblo judío en el desierto, en los que deambuló nómade camino a la tierra prometida. Y de hecho, el mensaje del Papa para la cuaresma, todos los años el Papa manda un mensaje de cuaresma. El de este año hace referencia precisamente a esos 40 años de peregrinar del pueblo judío en el desierto, y el lema que tiene es: a través del desierto Dios nos guía a la libertad. El título nos lo dice todo. Ver y vivir la cuaresma como camino de liberación. Yo añadiría, no solo de kilos, que también puede ser. El éxodo, en la salida de la esclavitud de Egipto. Un camino largo hacia la tierra prometida.
En nuestro caso es un camino que dura toda la vida. De hecho, la vida de la iglesia, nuestra vida personal, se puede comparar perfectamente con el peregrinar del pueblo judío por el desierto. Caminos de la tierra prometida, hacia la patria del cielo, en altas y bajas, de todo, como en la vida del pueblo en el desierto. Bueno, dice el Papa, cuando nuestro Dios se revela, comunica la libertad. Dios quiere liberar al pueblo de Egipto, Dios quiere liberarnos a nosotros. Yo soy el Señor tu Dios, que te hice salir de Egipto, de tu lugar de esclavitud. Éxodo capítulo 20. Camino de libertad, en el que Dios al principio les da las instrucciones para recorrerlo. Dice el Papa, se abre así el decálogo, dado a Moisés en el monte Sinaí. El pueblo bien sabe de qué éxodo habla Dios. La experiencia de la esclavitud todavía está impresa en su carne. Recibe las 10 palabras de la alianza en el desierto como camino hacia la libertad. Como decía la meditación anterior para el pueblo judío, la Torá, en general contenía el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, y en particular la ley, es el centro de la escritura. Y me pasa en consideración como Dios se la da al comienzo, apenas salen de Egipto. Nosotros llamamos mandamientos, subrayando la fuerza del amor con el que Dios educa a su pueblo. La llamada a la libertad es en efecto una llamada vigorosa. No se agota un acontecimiento único porque madura durante el camino. Luego conecta la salida de la esclavitud con la entrega de los mandamientos. Porque los mandamientos serán el camino para conseguir la verdadera liberación. Por eso uno puede decir la cuaresma, llamada a la libertad, que es una llamada al bien, a la realización, pero no es una ley que viene de afuera a oprimir. No podés robar, no podés matar, no es algo que busca dominarme, no dejarme hacer lo que yo quiero. Es sabiduría para vivir, para crecer en el bien, aprendizaje del amor que diviniza, camino para crecer en libertad. En paréntesis, es uno de los temas culturales más importantes para transmitir a la gente joven. Cómo descubrir la unión entre deber y bien, entre moral y bien, entre grandeza y bien. Porque mientras no lo reconozcan, están complicados. Mientras vean en la ley moral un obstáculo para lo que ellos les guste y quieren, están jorobados. Pero me parece un tema cultural importante. Por eso me parece que y a tono con este mensaje. Porque esto incluye liberarse. Necesitamos liberarnos de esclavitudes. De hecho, los mandamientos son un camino de liberación. Los 3 primeros mandamientos, el amor a Dios nos libera de los miedos a la suerte, la inseguridad del futuro, ya que tenemos el amor de Dios con nosotros. Fuente de libertad. Del 4 al 10. Claro, como camino para realizar el bien y el amor. En la familia, 4. Respecto a la vida humana, 5. Respecto a un amor puro. Relaciones santas entre la gente. Relaciones limpias. Auténticas. Sin contaminación. La justicia, 7. La verdad, 8. Un corazón puro, 9 y 10. Camino de plenitud, que supone liberarnos de obstáculos a la libertad. Por eso, ¿qué eso es el pecado? El pecado es el mayor obstáculo a la libertad. San Agustín decía que el pecado es camino de esclavitud. Porque primero es un acto. La repetición de actos produce un hábito. Y la repetición de hábitos, la esclavitud, una adicción. Es importante tenerlo claro y saber explicarlo en nuestro tiempo. Te decía, porque la gente ve la moral como un obstáculo a su libertad. Y el pecado como la plenitud y el éxtasis. Y es absolutamente lo contrario. En un libro que se llama Dios te quiere feliz, de Monseñor Munilla, obispo español,
conecta los 7 deseos más profundos del hombre con su corrupción, que son los 7 pecados capitales, y con 7 antídotos. Solo los voy a enunciar, porque me parece que es interesante el planteo. El deseo de abundancia, de grandeza. Su corrupción, soberbia. El antídoto, humildad, para liberarse y vivir bien ese deseo de abundancia. Dice, el deseo de dignidad. Su corrupción, la envidia. Su cura, su antídoto, la caridad. La caridad hace que el deseo de dignidad no degenere en envidia. El deseo de justicia. Su corrupción, la ira. Me indignan la injusticia. Su cura, la paciencia. Con paciencia podemos vivir los deseos de justicia rectamente. Los deseos de paz. Y de su corrupción, la pereza. Su antídoto, la diligencia, que hace que uno pueda vivir en paz sin ser vago. La confianza, deseo de confianza, de seguridad. De su corrupción, la avaricia. A pesar que teniendo más voy a estar más seguro. Su antídoto, la generosidad. El deseo de bienestar, de estar bien. Su corrupción, la gula. Su antídoto, la templanza. Y el séptimo, deseo de comunión, de unión con los demás. Su corrupción, la lujuria. Una unión que es corrupta, que pudre, que hace daño. Y su cura, la castidad. Bueno, entonces, claro, que esos deseos que tenemos del corazón, los deseos de grandeza, de bien, de un montón de cosas sanas, que tienen su versión que nos esclaviza, y tenemos que conseguir liberarnos de cosas. Entonces el Papa explica en el mensaje cómo del mismo modo que Dios llevó a Israel al desierto, y que dice, del mismo modo que Israel en el desierto lleva todavía a Egipto dentro de sí, si en efecto a menudo echa de menos el pasado, murmura contra el cielo y contra Dios, no tiene hambre, dice, en Egipto sí que comíamos bien, También hoy el pueblo de Dios lleva dentro las ataduras opresoras que debe decidirse a abandonar. Nos damos cuenta de ello cuando nos falta esperanza y vagamos por la vida como en un páramo desolado, sin una tierra prometida hacia la cual nos encaminamos juntos, sin saber a dónde vamos. La Cuaresma es tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser el lugar del primer amor. Dios educa a su pueblo para que abandone sus esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida. En realidad, muchos autores explican que el motivo de fondo por el que Dios saca a Israel de Egipto no es solo por la esclavitud física, sino sobre todo por la idolatría que el pueblo judío se había contagiado viviendo con los egipcios. Como camino de libertad, la Cuaresma, librarnos de unas liberaciones que no solo son exteriores, sobre todo son interiores. Pues el Papa nos anima a concretar, dice, el éxodo de la esclavitud a la libertad no es un camino abstracto, no es una teoría, no es una ilusión. El primer paso es querer ver. Para que nuestra Cuaresma sea concreta es decir personal, mi Cuaresma, mi liberación. El primer paso es querer ver la realidad. Y hace referencia a como lo que le dice Dios a Moisés en la zarza ardiendo. Dice, yo he visto la opresión de mi pueblo y por eso he bajado a liberarlo. Dice el Papa, el camino cuaresmal será concreto si al escucharlas de nuevo confesamos que seguimos bajo el dominio del faraón. Bien, reconocer nuestras esclavitudes, nuestras dependencias, nuestras ataduras. Muchas veces pensamos que las cargas exteriores que tenemos que llevar son cosas exteriores, pesadas, esclavitudes que no nos dejan, la falta de plata que no me deja irme a un crucero en el Caribe,
o que me tiene atado y no me he caído de vacaciones, o la falta de lo que fuera, o la pesadez de un marido que no sé qué, o lo que fuera. Pero sobre todo son interiores. Entonces uno empieza a ver mis dependencias, pequeños toques que uno tiene, ansiedades, caprichos, malas reacciones incontroladas, que uno reacciona mal automático, por default, ¿no? Incapacidad para cumplir un propósito. Uno se da cuenta que un propósito uno lo hace, y lo hace, y lo hace, y no lo cumple, y no lo cumple, y no lo vuelve a cumplir. Dependencias, pequeños vicios. Dice, ¿qué me domina y quisiera liberarme? ¿Qué me gustaría conseguir? Algo que hasta ahora veo que me siento casi incapaz. ¿Cómo consigo esa libertad? Uno dice pequeños, pues son vicios, grandes o pequeños, a veces son pequeños. Entonces, gula, alcohol, pereza, adicciones o microadicciones a las redes sociales, a las golosinas, a la crítica. Tengo crítico-dependencia. Abro la boca y ya me sale criticar algo, la queja. Soy adicto a las quejas. O a las compras. ¿Cuánta gente tiene adicción al alcohol, al sexo? La pornografía hace a estragos entre la gente. Es el primer consumo en la web. En todos los grupos de padres de colegio circulan cosas obscenas, de locos, no ya grupos de perversos. Bueno, y esas adicciones son mal negocio, dice el Papa. Es un dominio que nos deja exhaustos y nos vuelve insensibles. Es un modelo de crecimiento que nos divide y nos roba el futuro. Si bien con el bautismo ha comenzado nuestra liberación, queda a nosotros una inexplicable añoranza por la esclavitud, como el pueblo judío por Egipto, como el hijo pródigo, que en casa de su padre añora cuando me pueda ir. Es como una atracción hacia la seguridad de lo ya visto en detrimento de la libertad. Pues esos apegos nos quitan libertad y es agotador. El tiempo que nos roban las noticias. Pero cuento algo personal, pero la otra semana, con todo el tema de la ley ómnibus, de repente me di cuenta que me estaba costando mucho la presencia de Dios y estaba rezando menos. Y de repente me di cuenta por qué. ¿Y por qué era? Porque cada vez que tenía un segundo libre, abría el teléfono y miraba La Nación o Infobae o lo que fuera a ver qué noticia había. Entonces me robaba, era un gesto instintivo, adictivo, que me robaba la atención de Dios. Entonces en vez de una calculatoria miraba Infobae. ¿Qué ganaba? Nada, porque siempre era lo mismo. Y perdía la presencia de Dios, perdía... Entonces después uno dice, pequeñas cosas, no son cosas malas, perversas, pero son cosas que a veces me quitan. Si el Papa quisiera señalar un detalle de no poca importancia en el relato del Éxodo, es Dios quien ve, quien se conmueve, quien libera, no Israel quien lo pide. O sea, Dios que lo busca a Moisés dice, che, he visto la esclavitud de mi pueblo. O sea, Dios nos dice, che, es Dios quien quiere curarnos, quien quiere sanarnos. Entonces dice, preguntémonos, deseo un mundo nuevo. Estoy dispuesto a romper los compromisos con el viejo. Entonces el Papa dice, hay que denunciar un déficit de esperanza. ¿Cuántas veces dejamos de luchar por liberarnos de una esclavitud? ¿No? Quizás porque no es muy grave, porque no es muy seria, quizás porque nos falta esperanza de que valga la pena, de que sea tan importante, de que el amor de Dios nos mira, de que tenemos la gracia. Es un impedimento para soñar, un grito mudo que llega hasta el cielo y conmueve el corazón de Dios. Se parece a esa añoranza por la esclavitud que paraliza a Israel en el desierto, impidiéndole avanzar. Bueno, esperanza en la conversión. Dice el Papa, Dios no se cansa de nosotros. Dios no se cansa de nadie. Acojamos la Cuaresma como tiempo fuerte en el que la palabra
Su palabra se dirige a nosotros. Yo, el Señor, tu Dios, que te dio salir de Egipto, un lugar de esclavitud. Es tiempo de conversión, tiempo de libertad, dice el Papa. Pero tiempo para liberarnos. Qué bueno que es este asunto. Querernos liberar realmente. Pues encarar la lucha desde ese punto de vista. De Jesús mismo, como recordamos cada año en el primer domingo de Cuaresma, el primer domingo de Cuaresma siempre es las tentaciones en el desierto. Se fue conducido por el Espíritu al desierto para ser probado en su libertad. Durante 40 días estará ante nosotros y con nosotros es el Hijo encarnado. A diferencia del faraón, Dios no quiere súbditos, sino hijos. El desierto es el espacio en que nuestra libertad puede madurar y una decisión personal de no volver a caer en la esclavitud. Por eso que bueno está el plantearse la Cuaresma en tiempo de liberación, de una experiencia de eso, de renovada de vida cristiana, de santidad, en el aspecto que lo necesitemos. ¿Qué esclavitud? No sé, puede ser eso, que hay muchas maneras, muchas cosas que podemos mirar. Si más temibles que el faraón son los ídolos, podemos considerarlos como su voz en nosotros. Entonces el Papa empieza a ver cuáles son esos ídolos que podemos tener, esas esclavitudes. Entonces los ídolos, dice el Papa, sentirse omnipotentes, reconocidos por todos, tomar ventaja sobre los demás. Todo ser humano siente en su interior la seducción de esta mentira. Sentirse omnipotente, de poder, claro, no puedo explicarlo. Esclavitud es de desear mi gusto en todo, desear controlarlo todo, no ceder en nada. ¿Cuántas veces discutimos por pavadas? Los matrimonios serían tanto más felices dejando pasar cosas. Uno se pregunta, ¿cómo puedo ser capaz de haber discutido, aunque sea un poquito, por semejante estupidez? Que no da. Que no estamos obligados a discutirlo todo, a aclararlo todo, a decir todo lo que sabemos. Alguna vez a alguna madre le he propuesto como mortificación, ¿por qué durante una semana no retás a ningún hijo? Una semana de respiro. Y no va a pasar nada, se va a morir. Una semana de descanso. Pues hace falta corregirlo todo, retarlo todo, no sé. Bueno, entonces el Papa dice este deseo de omnipotencia, ¿no? Que se puede conectar a muchas cosas. Podemos apegarnos al dinero, a ciertos proyectos, ideas, objetivos, a nuestra posición, a una tradición, incluso a algunas personas. Pero si no, pues algunas de estas adicciones o cosas, otra puede ser cuestiones de carácter. El motivo el tema de la impaciencia, por ejemplo, o el tema del mal humor, o de verle a todo lo negativo, o cosas de pereza. A ver, ¿qué detalle de pereza me tiene medio bloqueado? Es que ando como el auto con el freno de mano, ¿no? O algún detalle o perfeccionismo. Y a veces la mortificación es dejar cosas desordenadas. Y hay que cuidar el orden. Tenemos una mortificación. O, como te decía, el servicio de la queja. Somos profesionales de la queja, no se nos escapa nada de lo que podamos quejarnos. No perdí ninguna oportunidad. Y me decía hace poco una persona, y estoy hecho un cascarrabias. Y bueno, no volvemos cascarrabias. O correctores serial, como te decía. Se adicción a corregirlo todo, a veces humillando. Dice el Papa, estas cosas, es que me los pongo yo, no los pone el Papa, estas cosas en lugar de impulsarnos nos paralizarán, en lugar de unirnos nos enfrentarán. Si sin embargo nueva humanidad, para que los pequeños, humildes,
que no han sucumbido en el encanto de la mentira. Bueno, entonces esta liberación, ¿de qué me gustaría liberarme esta cuaresma? ¿Dónde poner por eso? Poner focalizada nuestra lucha, nuestra liberación y nuestra mortificación por ese lado. Y para eso hay que frenar, dice el Papa. Es tiempo de actuar, y en cuaresma actuar es también detenerse. Detenerse en oración para acoger la palabra de Dios y detenerse como el samaritano ante el hermano herido. Pararnos. Remito a la meditación anterior sobre la oración. Pararnos, porque es que uno se para cuando se da cuenta. La mayor parte de los propósitos que no cumplimos no es por malos, sencillamente porque nos olvidamos, no nos damos cuenta, seguimos de largo, nos enganchamos en otras cosas, tenemos otras que nos ocupa la cabeza. Pararse. La oración, la limosna y el ayuno no son tres ejercicios independientes, dice el Papa, sino un único movimiento de apertura, de vaciamiento. Fuera los ídolos que nos agobian, fuera los apegos que nos aprisionan. Entonces el corazón atrofiado y aislado se despertará. Por tanto, desacelerar y detenerse. La dimensión contemplativa de la vida, que la cuaresma nos hará redescubrir, movilizará nuevas energías. Eso es parte de la cuaresma, que lo de esperarnos a mirar. Y ahora tenemos una semana para concretar, para pensar, para darle vueltas. Y no solo a nivel individual, sino a nivel familiar, comunitario. El Papa entonces va por ese lado. La forma sinodal de la Iglesia, dice el Papa, sugiere que la cuaresma sea también un tiempo de decisiones comunitarias, de pequeñas y grandes decisiones a contracorriente, capaces de cambiar la cotidianidad de las personas y de la vida de un barrio. Los hábitos de compra, el cuidado de la creación, la inclusión de invisibles o despreciados. Tiene otra dimensión, no solo mi cuaresma personal, sino, por ejemplo, mi cuaresma familiar. Sin imponer a los demás qué cosas, pero puede ser para hablar en la familia y decir, che, a ver, proponerse a que propongan, che, ¿cómo podemos ver algunas cosas en familiares de la cuaresma, como propósitos de... Dice, invito a todas las comunidades cristianas a hacer esto, ofrecer a sus fieles momentos para reflexionar sobre los estilos de vida. Y que no puede ser en familia, che, por ejemplo, el desprendimiento, che, ¿de qué cosas podríamos desprendernos en familia? O de qué cosa, o cosas de mal humor, todo lo que salió antes aplicado a más en ámbito familiar, en ámbito dependerá de amigos también, o de si no tiene un círculo se reúnen, puede ser che, también puede ser che, ¿por qué no nos podemos proponer juntas a luchar así? En la medida que esta cuaresma sea de conversión, entonces la humanidad extraviada sentirá un estremecimiento de creatividad, el destello de una nueva esperanza. Entonces nuestras luchas, claro, luces que brillan en el mundo, ¿no? Porque no es que sea una cosa que nadie se entera, porque Dios para los los santos son destellos de esperanza, de luz, que salen en el mundo, liberaciones que vamos teniendo, y por eso creatividad. Mi papá repite unas palabras que había dicho a los jóvenes en Lisboa el verano pasado, dice, busquen y arriesguen, busquen y arriesguen. No, entonces no puedo decir, che, a ver, que me anime a hacer propósitos de esta cuaresma, quizás a veces me da un poco de miedo hacer. Es la valentía de la conversión, de salir de la esclavitud. La fe y la caridad llevan de la mano esta pequeña esperanza. Uno, concretar, personalizar la cuaresma, ¿de qué me libero? ¿Cómo mejoro mi oración? ¿Cómo hago la vida cómo hacemos la vida de familia más linda, más agradable, más feliz, más... ¿Cómo me ocupo un poquito más de los necesitados? ¿En qué cosas? No sé, digo, cosas pequeñas, no es que vamos a cambiar la historia. Pero hay pequeñas cosas que sí podemos cambiar.
Fue con una persona que en el auto tenía caramelos. Y a cada persona que le pedía algo le daba caramelos. Y bueno, un detalle de que a él no le iba a cambiar la vida con un caramelo, pero le endulzaba un poquito la vida. Y le un detalle simpático. Bueno, acompañar a Jesús, te digo, no es un ingenio humano, pero vamos a pedirle a Jesús. La Virgen, ¿quién como ella nos acompañará en este camino cuaresmal hacia la libertad de los hijos de Dios? Madre mía Inmaculada. Lo vamos a recorrer con perseverancia porque a concretar y después a perseverar en este camino de 40 días hasta la Semana Santa y que ayudemos a los demás. Que realmente difundamos. Cuánta gente, como te digo, a mí me alegra porque en el mundo realmente todavía hay conciencia de miércoles de ceniza. De hecho, me impresiona porque mucha gente se confiesa de no haber habido misa el miércoles de ceniza. Y no es día de precepto. O sea, que no es pecado, no es el miércoles de ceniza. Pero me lo veo como un signo que la gente el miércoles de ceniza es importante. Bueno, lo mismo que en el mundo me impresiona, pero vamos en Argentina, en muchas diócesis, el día de más gente en misa es el Domingo de Ramos. Se ve que hay que darle a gente algo de regalo para que un ramito, algo para que vaya más a misa, no sé. Pero bueno, la cuaresma, tiempo de conversión, que lo usemos, lo aprovechemos nosotros para nuestras familias, para la gente que nos rodea, y que ayudemos a muchos cristianos a vivir este tiempo de gracia con mucho fruto. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.